Vamos a levantar la palabra y vamos a decir, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y si usted lo cree, dé un fuerte aplauso el día de hoy. Cuando hacemos nuestra confesión de fe, decimos, la obedeceremos, la estudiaremos. Cuando estudiamos, normalmente tomamos nota, ¿no es cierto? Y yo los he estado animando a que ustedes tomen nota, domingo a domingo. Se dicen muchos pasajes, se dice mucha enseñanza, y yo les animo a que ustedes tomen nota. A ver, algunos están abriendo ahí sus cuadernos. ¿Quién tiene cuaderno y quién toma nota? Bueno, una cantidad. Les animo a todos, hagámoslo. Cuando usamos no solo nuestros oídos, sino que también escribimos, estamos afirmando lo que estamos escuchando y nos ayuda para crecer. No me podrán decir que no, se nos queda más cuando apuntamos. Oímos, pensamos, apuntamos, se nos quedan más las cosas y queremos que se nos queden, ¿verdad que sí? Amén. Así que les animo a que compren un bonito cuaderno y empecemos. ¿Sí? Muy bien. Así como trae su Biblia, traiga su cuaderno y entonces cuando vaya a su casa puede volver a regresar a eso. Si no trajo cuaderno, consiga una hojita ahí y haga sus apuntes y llévese sus versículos y vea en su casa si es verdad todo lo que aquí compartimos. Amén. Vamos a iniciar este día comentando que el domingo pasado hablábamos de lo que somos como shaddaitas, como personas que asistimos a este lugar que Dios nos ha llamado a ser sus hijos y nos ha reunido en este lugar. Y yo pensando y decía, Señor, ¿qué es un shaddaita? ¿Qué es esta persona? Y yo les decía el domingo pasado, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que toma la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios y la estudia y la pone en práctica en su vida diaria. Es una persona que sabe quién es en Cristo Jesús y camina con esa verdad, con la verdad de la redención durante su vida y lo aplica. Es una persona que quiere caminar cada vez más asemejándose a Cristo Jesús, porque eso es lo que Él nos dice, ¿no es cierto? Creciendo a ser a la altura y la anchura del varón perfecto. Esa es nuestra meta. Yo digo, nunca llegaremos sino hasta que estemos con Él, pero ese es nuestro camino. Estar hacia ese lugar, caminar cada vez más, ver cómo Él caminaba en esta tierra y hacer aquello que Él hacía. Y maravillosamente Él nos dice, aún mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán, porque el Espíritu Santo estará con ustedes. Maravilloso. Entonces todo nuestro ser debe de ir encarrilado a ser esa persona que Dios quiere que seamos en esta tierra para representarle a Él. Entonces, siguiendo esa línea, vamos a estudiar dos o tres domingos, perspectivas claras del Espíritu Santo, con base en la palabra de Dios y en la redención. Perspectivas claras del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Cómo viene o recibimos el Espíritu Santo? ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Y podamos entender a esta figura maravillosa que el Señor nos da y podamos entonces caminar con la libertad que Él nos quiere dar. Entremos entonces a quién es el Espíritu Santo. Y a través de las Escrituras obtenemos conocimiento que no podemos obtener de otra manera. Acá, como yo les digo, está el manual del fabricante. Si usted quiere saber qué dice el fabricante de la computadora, ¿cómo
¿cómo funciona? ¿Qué hago si se me traba? Voy al manual, ¿no es cierto? Y rapidito voy y veo qué es lo que dice acerca de si se traba la computadora. De igual manera, este es nuestro manual. Y aquí encontramos todo lo que necesitamos para vivir. Y una revelación importantísima es la naturaleza de Dios. El misterio es que Dios es uno, pero también es más que uno, son tres personas, pero un Dios. Y ese es un misterio, ¿no es cierto? El misterio de los misterios, pero en la palabra nos es muy clara. Las tres personas que nos revelan las Escrituras son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, pero un Dios. El Espíritu Santo es una persona, así como el Padre y el Hijo. Es fácil comparar al Padre con una persona o al Hijo con una persona porque nos es más natural, se podría decir. Pero el Espíritu Santo también es una persona, nos dice la Escritura. Y nos confunde tal vez un poco porque nos lo da como la imagen de una paloma o un viento o un soplo. Pero si nosotros vamos entendiendo y aclarando en nuestra mente y podemos verlo como lo que es la tercera persona de la Trinidad, una persona, lo vamos viendo como lo que es. Y es a través del Espíritu Santo que Dios conoce todas las cosas y nada es escondido de Dios, dice la Escritura. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que Dios está presente en todo lugar. Estas dos características de Dios están representadas en el término teológico omnisciente y omnipresente. Dios está en todas partes y todo es conocido para Dios. Yo quiero que vayan conmigo al Salmo 139. Y este salmo nos ilustra que nada está escondido de nuestro Dios. Si usted va, este pasaje es maravilloso. 139 Salmos, versículo 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mira, este es un salmo que me gusta regresar una y otra vez, porque me recuerda lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Y justo cuando usted está en una necesidad o está en un momento que usted dice: ay, estoy solo en este momento terrible, usted dice: no, regrese a esto. Dice: Señor, me has examinado, conocido, estás ahí, has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Se recuerdan que hablamos acerca de la importancia de nuestros pensamientos, cómo los debemos de agarrar y llevar cautivos a la obediencia de Cristo Jesús? Ahí está Él en nuestros pensamientos. El 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿A usted cree que tiene algo ahí escondido que Dios no ha llegado a ver o le da pena traerlo delante del Señor? No hay nada. Nada escondido para Él. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ni siquiera lo hemos dicho y Él ya está ahí. Yo cada vez que subo aquí le digo: Padre, sé tú quien pone las palabras en mi boca. Amén. Él está ahí antes de que hablamos. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Vaya que es cierto. No nos la creemos. No nos la creemos que Dios está tan dedicado a cada uno de nosotros. No nos la creemos, y ahí lo dice.
Es demasiado maravilloso para mí. Y el 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. No hay tinieblas más oscuras. No hay lugar donde no esté Dios. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Amén. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Mire qué tremendo. No le quede la menor duda que Dios está en todo lugar. En todo lugar. ¿Y cómo? Bueno, el versículo 7 nos da la llave que abre el secreto. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Mire, este versículo es un ejemplo clásico de la poesía hebrea, donde las dos partes del verso dicen exactamente lo mismo, lo ratifica. La presencia de Dios en todo el universo es su espíritu. A través del espíritu Dios está presente en todo lugar. Y a través del Espíritu Santo Dios conoce todo lo que pasa en el universo al mismo tiempo. Y todo lo que pasa en ti. Y aunque creas que estás en lo más oscuro de lo oscuro y las tinieblas más tinieblas, ahí está Él. Amén. Se me quedaron muy calladitos. No hay lugar ni momento en que el Señor no esté. El Espíritu Santo está activo en la creación. Dios y su Espíritu no pueden ser separados. Dios es uno, 3 personas. Y han estado trabajando juntos desde el principio del tiempo. En Génesis 1, del 1 al 2, empezamos a ver la función de los 3 juntos. Algunos dicen, bueno, en este tiempo es la dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está más activo hoy, porque al principio el Padre creó, después Jesús vino a la tierra y ahora es el Espíritu Santo. No necesariamente. Mire el Génesis 1 del 1 al 2 o al 3. Dice, en el principio Dios creó. ¿Quién estaba ahí? Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿quién estaba ahí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Encontramos en el Nuevo Testamento que el Señor nos dice, Jesús es el verbo de Dios, la palabra. Ahí estaba Jesús también. Y encontramos ese accionar de los 3 al mismo tiempo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba desde el principio. ¿Sabe? Nada ha cambiado. Sigue activo hoy igual que en el principio. Están los 3, las 3 personas de la Trinidad. El Espíritu Santo inspiró y empoderó a muchos hombres en el Antiguo Testamento. La lista es larga, pero les voy a dar 2 o 3 nombres y ejemplos. Uno, Bezaleel. Y esto lo encuentra en Éxodo 31 del 2 al 3. Este hombre diseñó y creó el arca del pacto y todos los muebles para el tabernáculo de Moisés. Y el Señor está hablando en Éxodo, en este pasaje, y dice, lo he llenado a Bezaleel del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
Besael entonces produjo, diseñó, hizo porque el Espíritu de Dios estaba en él. ¿Y quién le dio el Espíritu de Dios? Dios. Y a través de esa accionar del Espíritu de Dios en Besael, él creó, y dice, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Imagínese usted allí en su trabajo y el Espíritu de Dios está sobre usted y está en usted. Este mismo Espíritu que llenó a Besael de sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte, es el mismo Espíritu que está sobre usted. Amén. Josué, Deuteronomio 34:9. Josué, como ustedes saben, un líder militar que conquistó la tierra prometida, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Deuteronomio 34:9. Josué fue lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés puso sus manos sobre él. Y lo encontramos igual en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pongan sus manos y serán salvos, serán llenos del Espíritu Santo, serán sanos. Señor no cambia. Otra persona, Gedeón, en Jueces 6:34. El Espíritu vino sobre Gedeón y lo hizo un líder poderoso. Y si ustedes se recuerdan, antes de ser ese líder poderoso, era un hombre tímido, escondido en los viñales, sin poder hacer nada, tembloroso. Pero él fue cambiado cuando vino el Espíritu de Dios sobre él y se transformó en otra persona. Amén. Yo miro para atrás y digo, Padre, hace 10 años yo era otra persona. Sí, yo me subía para acá temblando, yo se los he contado. Yo para venir al púlpito decía, Señor, ya me toca, Dios mío. ¿Y saben qué hacía? Saludaba a los nuevos. Y temblaba, me ponía mala del estómago el sábado y el domingo en la mañana porque tenía que pasar al púlpito. Y le digo, Señor, solo si tú lo haces. No es por mí, es por ti. Y todos los domingos, antes de subir, yo le digo, Espíritu de Dios, sé tú. Porque yo no tengo nada, Señor, eres tú. Pero igual cada uno de nosotros es aprender a confiar en Dios, que como leímos, está en todo lugar. Y es su Espíritu Santo el que hace posible que Dios esté en todo lugar. Entonces es su Espíritu Santo el que nos da el poder para tener toda sabiduría, para ser ese líder efectivo, para poder salir de esos lugares de escondite donde podamos estar temblorosos tal vez de tomar la acción que sabemos debemos de tomar, que Dios nos está llevando a tomar y decir, Señor, si es contigo, si es con tu Espíritu, así como Gedeón, así como Josué, así como todos en la Escritura que el Señor ha dejado como inspiración para que nosotros sepamos cómo ser, podamos nosotros también caminar con esa verdad. Otro, David, según de Samuel 23:1-2, dice, David nos dio los salmos porque el Espíritu del Señor le habló y su palabra, el Señor Jesús, estaba en su boca. Estos maravillosos salmos que leemos es porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios que estaba en David. Y Pedro nos da un resumen de todo. Pedro nos dice que todo profeta que trajo el mensaje de Dios nunca habló por su propia iniciativa. Según de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios.
Todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo empieza el Espíritu de Dios a estar sobre la tierra? Desde el inicio. Desde el inicio. Y Jesús, bueno, el ministerio y las enseñanzas de Jesús es el máximo ejemplo, ¿no? Nuestro modelo, como decíamos hace un momento. Juan el Bautista vino especialmente para presentar a Jesús. Esa era su labor, ese era su llamado. Y preparar el camino para su ministerio. Y Juan lo presentó a Jesús con un título muy especial. ¿Quién se recuerda? En Mateo 3:11 lo encontramos. Dice, yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo presentó entonces Juan el Bautista a Jesús? El que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el bautizador del Espíritu Santo. Y esta escena está mencionada en los 4 evangelios, lo que nos hace ver la importancia de la misma. Juan está diciéndonos algo. Aquí está Jesús y Él es el bautizador en Espíritu Santo y fuego. Jesús no hizo milagros hasta después del bautismo en agua de Juan, cuando vino sobre Él el Espíritu Santo. Jesús nos modela aún esto. Siendo Él el Hijo de Dios, Él esperó el bautismo, la llenura del Espíritu Santo para empezar a caminar en su ministerio, en su llamado. El mismo Jesús. ¿Cuánto más necesitamos nosotros al Espíritu Santo? ¿No es cierto? ¿Cuánto más debemos de entender lo maravilloso que el Señor hizo? Porque Jesús nos dice, ¿no es cierto? Yo me tengo que ir, pero les dejaré el Consolador. El bautismo del Espíritu Santo. Él es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo era la única fuente de poder en el ministerio de Jesús y nos lo dice en Hechos 10:38. Cuando Pedro describe el ministerio de Jesús, estando en la casa de Cornelio frente a muchas personas, y dice así: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nuevamente encontramos en este pasaje las 3 personas de la Trinidad reflejadas acá. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Nos está constantemente recordando esta figura. Los 3 no los podemos disectar, no los podemos separar. Es el Espíritu de Dios Padre, el que nos está hablando. Es Jesús, la palabra, la que nos ministra, nos da ese modelo de vida, pero están juntos. Y Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Era el Espíritu Santo en Jesús el que anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, el Espíritu Santo de Dios, estaba con él. ¿Quién es el Espíritu Santo? No podemos ver al Espíritu Santo sin ver la totalidad de Dios. No podemos disectarlo. Dios es grande, toma todo, sin principio y sin fin. No tiene limitación, no podemos definirlo porque Dios es Dios. Dios en su manifestación de Dios lo vemos creando. Dios en su manifestación de Hijo lo vemos demostrando. Y Dios en su manifestación de Espíritu Santo lo vemos como Dios comunicando. El Espíritu de Dios se comunica con nosotros. Dios se comunica con nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios.
Y comunicando, si vamos al diccionario, nos da varias definiciones: compartir, impartir, haciendo saber, dando conocimiento, poniendo en relación cercana o relación o características que se traslapan. Y Jesús dice: Él en mí, yo en todos, estoy en ustedes, está en comunicación. ¿Y cómo se comunica Dios con nosotros? ¿Cómo se comunica Jesús con nosotros? A través de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así como lo hizo con los hombres que leímos en el Antiguo Testamento. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos guiará a toda verdad. ¿Ha estado usted en algún momento que dice: no tengo la menor idea qué hacer en esta circunstancia? ¿Cuál será la verdad? ¿Cuál será el camino? Aquí tiene su respuesta. El Espíritu Santo en usted le guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que lo que oye del Padre. El Espíritu de Dios nos comunica con Dios y Él nos guía a toda verdad. Él nos recuerda la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Cuando siembras cosechas, cuando pides se te dará, cuando tocas se te abrirá. Su palabra no regresa vacía, sino que hará lo que fue enviada a hacer. Y cuando tú te encuentras en esos momentos difíciles, ¿sabes el Espíritu Santo lo que te habla? Te recuerda la palabra. Te dice, si tú tienes una necesidad financiera, el Espíritu Santo te recuerda que has dado tus diezmos y tus ofrendas. ¿Y qué dice la palabra? Que abrirá las ventanas de los cielos para ti. ¿Qué significa eso? Que esa bendición vendrá en el nombre de Jesús. Así que le hablas a las circunstancias y le dices: circunstancias se alinean a la palabra de Dios. Pero ¿quién te recuerda la palabra? ¿Quién te lleva a recordar lo que está escrito? El Espíritu Santo en ti, que te guía a toda verdad. Recibir el Espíritu Santo no es opción, más cuando conoces quién es Él y entiendes quién es. Es parte de nuestra salvación. El Espíritu Santo es Dios. Cuando tú le recibes al Señor como Señor y Salvador, estás recibiendo no solo una parte, estás recibiéndole a Él como Señor y Salvador, a Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estamos dándole nuestra vida al Señor completamente. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Número uno, la perspectiva clara del Espíritu Santo era: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está? Es la segunda perspectiva. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Cuando Jesús estaba acá, Dios en carne, demostrando las ideas de Dios, sus sueños para nosotros, cuando se estaba preparando para irse, le dice a sus discípulos: les enviaré a alguien especial. El versículo que les compartí hace un momento. Él dice: yo vine, caminé con ustedes, les amé, les enseñé a actuar, a pensar, a hacer, enseñé a demostrar el reino de Dios, y ahora regreso a ustedes con otra manifestación de Dios. Vengo a ustedes para estar cerca, para estar en ustedes, para hacer a través de ustedes. ¿Cómo vengo? Con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, así como le dio a Jesús poder para su ministerio,
quiere venir sobre ti y darte poder para tu ministerio. Amén. El Espíritu Santo dirige al cuerpo de Cristo, a la iglesia, pero no se queda solo en el cuerpo, sino que nos dirige a cada uno individualmente y te habla a ti directamente. Amén. El mayor milagro después del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, es Dios mismo viniendo a vivir en el cuerpo de cada uno de los creyentes. Es un milagro, es un milagro. Juan 14:15, y esa es la promesa del Espíritu Santo. Ese es el versículo que estábamos viendo. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo, mírenlo con sus propios ojos. Ahí está. Juan 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque conocéis a Dios, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está diciendo, ustedes me conocen y al mismo yo, Jesús, que ustedes conocen, vendrá a vivir en ustedes en otra forma, el Espíritu de Dios. Este es un tiempo difícil para Jesús en este pasaje. Sabe que tiene que dejar a sus discípulos y les dice, no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. ¿Quién es Jesús? Dios en carne. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios en espíritu. Dios en nosotros. Mire, esa es la revelación, el milagro de la encarnación. Dios encarnado en el cuerpo de Jesús, el Espíritu Santo en Jesús, nos revela que puede el Espíritu Santo venir en cada uno de nosotros. Vemos varios puntos importantes aquí rápidamente. Uno, Jesús dijo, el Padre les dará otro consolador. ¿Qué significa la palabra otro? Significa que Jesús, como una persona, había estado con sus discípulos 3 años y medio. Y él dijo entonces, yo como persona me voy, pero cuando yo venga les daré a otro como yo, otra persona. El Espíritu Santo vendrá en mi lugar y tomará mi lugar. La tercera persona. 2, usó una palabra particular para describir al Espíritu Santo, consolador. En griego es la palabra parakletos, alguien llamado para estar a tu lado, ayudarte, consolarte, guiarte, enseñarte. Mire qué tremendo, cuando Jesús dice, me tengo que ir, pero te daré otro consolador. ¿No sería maravilloso que Jesús estuviera aquí en medio de nosotros? ¿No estaría usted brincando de alegría y de emoción que Jesús estuviera aquí con usted? Está, dice, te enviaré otro como yo, otro consolador. No los dejo huérfanos, no los dejo sin mí, sin el Padre, sino que les envió al Espíritu de Dios. Y 3, Jesús hace el punto que el Espíritu de Dios estará con nosotros, con sus discípulos, siempre. Siempre, diga siempre. Es como que dijera, yo he estado con ustedes 3 años y medio, me voy, pero entiendo que sus corazones están rotos, pero por favor no se desanimen, por favor no vean que no estoy aquí, porque aquí estoy como el Espíritu Santo. Tal vez sienten que no tienen ayuda porque ya no estoy yo aquí, pero sí estoy. El Espíritu Santo está con ustedes, nunca los deja, nunca los desampara, siempre estoy con ustedes. No se sientan huérfanos, porque yo estoy con ustedes. Y esa promesa fue cumplida.
El Espíritu de Dios es ahora residente personal que representa a la deidad en cada uno de nosotros. Fue cumplida en Pentecostés, ¿se recuerdan ustedes? Cuando lenguas de fuego vinieron sobre los discípulos y empezaron a hablar en otras lenguas. Mire, el Señor cumple sus promesas. Amén. El Espíritu Santo es el intérprete que revela y el administrador para el Padre y el Hijo. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y lo dará. El Espíritu de Dios. Y en 1 Corintios 3:19 nos termina de confirmar y nos dice, ¿y no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu de Dios y que éste mora en vosotros? ¿No sabéis la importancia del Espíritu que está dentro de ti? Eres el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. La misma palabra que tabernáculo, cuando es este versículo en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que tú eres el templo de Dios? Es la misma palabra usada para tabernáculo. Y Dios se manifestaba en el tabernáculo de Moisés. Es la misma palabra que Él dice, ¿no sabéis que tú eres el templo del Espíritu de Dios? ¿Quién es el Espíritu de Dios? Dios comunicándose, Dios mismo comunicándose contigo. ¿Dónde está? En ti. Tú eres el templo de Dios, morada del Espíritu de Dios. Amén.